have now come to the section on interpretation of the Bible. Bueno, ahora llegamos a la sección de la interpretación de la Biblia. We have seen that the Holy Spirit illuminates our mind with understanding. Hemos visto que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes con entendimiento. And the understanding that God gives us, we must apply it accurately to truth. Y que el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, debemos de aplicarlo precisamente a la verdad. This is not intended to be a full course on hermeneutics. Bueno, el propósito de esto no es un curso de hermenéutica, But simply a reminder of the basic principles that you should be following when you interpret Scripture. simplemente le voy a hacer un recordatorio de aquellos principios que ustedes deben de seguir en el proceso de interpretación de las Escrituras, un recordatorio. The first principle is the literal interpretation principle. Vamos a mirar el primer principio, el principio de interpretación literal. Words and sentences should be understood in their normal sense. Las palabras y las frases u oraciones deben de ser entendidas en su sentido normal. Now, by normal sense, we mean in the way words are normally understood. Cuando yo digo sentido normal, lo que quiero decir es la forma en que las palabras son entendidas normalmente. One of the biggest challenges to proper interpretation Uno de los retos más grandes de la interpretación apropiada is how to deal with figures of speech. es cómo lidiar con las figuras del lenguaje. Every language uses figures of speech. Todos los idiomas usan figuras del lenguaje. And there are many different kinds of figures of speech. Y hay muchos de tipos diferentes de figuras del lenguaje. There's metaphor, Tenemos la metáfora, simile, el símil, exaggeration, tenemos la exageración o hipérbole, which is called hyperbole. se le llama hipérbole. There are other forms that we're not going to go into today, Y hay otras formas que no vamos a mirar hoy. but linguists have identified approximately 40 types of figures of speech in just about every language. Pero los lingüistas han identificado aproximadamente unos 40 figuras del lenguaje que se usan en los diferentes idiomas. And so it's important that you are able to identify figures of speech Así que es importante que ustedes puedan identificar las figuras del lenguaje so that you can come to a correct interpretation. para que puedan dar una interpretación correcta al texto. There are good Bible study tools that will help you with this. Hay algunas herramientas de estudio bíblico que serían útiles para ustedes. There are, for instance, Thayer's Greek lexicon, Tenemos el lexicón del griego de Thayer's. and I don't know if that is available in Spanish. No sé si está disponible en español. There's Vine's Expository Dictionary, Tenemos el diccionario expositivo de Vine. and there are numerous tools available on a program called eSword. Y tenemos muchas herramientas en eSword que ustedes los tienen ahí en el computador. eSword is one of the greatest gifts that the church has received in the last 20 years. En los últimos 20 años, eSword ha sido uno de los regalos más grandes que la Iglesia de Cristo puede haber recibido. The person responsible for it is a man named Rick Meyer, El hombre responsable de esto se llama Rick Meyer. and he has provided this program free of charge to anyone who wants it. Y él lo ha puesto en internet libre o completamente gratis para cualquiera que lo quiera bajar a su computador. You have eSword, right? Yes. Yeah, okay. And so
It's very, wow, you got a lot of stuff. Yeah. Very helpful. Así que es muy útil. But there are many different translations of the Bible available. Pero hay muchas diferentes traducciones disponibles de la Biblia. I have all these. And there's Hebrew and Greek, Tenemos hebreo, griego, and dozens of very valuable study tools. y decenas de muchas herramientas de estudio, As well as commentaries from trusted theologians. junto con comentarios de teólogos confiables. And so, all of that to say, you have resources to help you identify figures of speech in the language. Así que, habiendo dicho eso, entonces ustedes tienen muchas herramientas para poder identificar las figuras del lenguaje en los diferentes idiomas. Every figure of speech has a literal interpretation. Cada figura del lenguaje tiene una interpretación literal. For example, Por ejemplo, in the book of Psalms, en el libro de los Salmos, David said that he cried all night long. David dijo allí que él lloró toda la noche. The way he said it, however, Y sin embargo, la forma como lo dijo en el Salmo 22, he said, "My tears were so many él dijo, mis lágrimas fueron tantas that it caused my bed to float." que hizo que mi cama flotara en ellas. It's quite a statement. Es tremenda declaración, ¿no? ¿No les parece? Inundó la pieza. Do you think David was using a figure of speech? Piensan que David estaba usando allí una figura del lenguaje. Exaggeration. Estaba usando la exageración. Because obviously there was not enough fluid coming out of his eyes to fill up his room and make his bed float. Porque obviamente no pudo haber salido suficiente fluido de sus ojos como para inundar la pieza o la habitación y hacer que la cama flotara en las lágrimas. But the literal interpretation of that figure of speech would be, I cried all throughout the night. Pero la interpretación literal de esa figura del lenguaje debería ser, lloré toda la noche. We use exaggeration quite a bit in our normal everyday conversation. Y en nuestras conversaciones diarias nosotros también usamos la exageración comúnmente. Maybe if you're having trouble with one of your children to get them to keep their room in order. Por ejemplo, cuando están teniendo problemas con el niño pequeño para hacer que mantenga el cuarto suyo ordenado. A frustrated mother might say, Una madre frustrada podría decir, I've told you 1,000,000 times to clean up your room. te he dicho 1.000.000 de veces que limpies tu cuarto. Well, she probably didn't really tell her exactly 1,000,000 times. Bueno, probablemente ella no le haya dicho 1.000.000 de veces que limpie el cuarto. But what she meant by that was, I've told you this repeatedly. Pero lo que ella sí pudo haber dicho con eso es, te lo he dicho repetidamente. Which would be the literal interpretation of that figure of speech. Lo cual sería la interpretación literal de esa figura del lenguaje. A lot of figures of speech are used in the Song of Solomon. En el Cantar de los Cantares hay muchas figuras del lenguaje. In fact, it is a book that is rich in figures of speech. De hecho, es un libro que es rico en figuras del lenguaje. And so if you study that book, make sure you've got a good Hebrew lexicon to help you. Así que si ustedes estudian este libro, el Cantar de los Cantares, asegúrense de tener un buen léxico del idioma hebreo. Otherwise, you will think that Solomon said his wife looks like a goat. Porque de otra manera, ustedes podrían interpretar que la esposa de Salomón lucía como una cabra. Which he did not say. Lo cual él no quiso decir eso. But if you don't understand his figures of speech, you might conclude that. Pero si ustedes no entienden sus figuras del lenguaje, podrían llegar a esa conclusión. And so,
when we talk about a literal interpretation, Así que cuando hablamos de una interpretación literal, of course we allow for the figures of speech that are common to every language. por supuesto que permitimos aquellas figuras del lenguaje que son comunes a todos los idiomas. We also have to recognize that words have normal definitions. Y también tenemos que reconocer que las palabras tienen definiciones normales. It is a big mistake to give an odd definition to a word that has a clear common definition. Es inusual darle una definición extraña a una palabra que claramente tiene una definición obvia en el texto, o una definición común. I would also encourage you to consider the wisdom of interpreting Old Testament prophecies literally as well. También les animo a usar la sabiduría de interpretar la literatura profética. Old Testament prophecies should be interpreted literally. De manera literal, o sea, deben de interpretar la profecía del Antiguo Testamento de manera literal. Les animo a eso. The interpretation of prophecy is a very specialized field of study. Bueno, la interpretación de la profecía es un campo de estudio muy especializado. But those who do it well understand the value of literal interpretation. Pero aquellos que lo hacen bien entienden el valor de la interpretación literal. When the Bible was originally written, Cuando la Biblia se escribió originalmente, there were a total of approximately 9,000 prophecies made in Scripture. hubo un total aproximado de 9,000 profecías hechas en las Escrituras. Now, most of those prophecies Ahora, la mayoría de esas profecías have been fulfilled as of today. han sido cumplidas hasta el día de hoy. In fact, the vast majority of them have been fulfilled already. De hecho, la vasta mayoría de ellas ya se han cumplido hasta el día de hoy. And what we have noticed about every prophecy that has already been fulfilled Y lo que hemos notado acerca de todas las profecías que ya se han cumplido, it was fulfilled literally just as the author wrote it. es que se cumplió literalmente justo como el autor lo dijo. For instance, when Isaiah prophesied that Cyrus would overcome Babylon and send Israel back to the land. Por ejemplo, cuando el profeta profetizó de que Ciro iba a vencer a los babilonios e iba a hacer que Israel regresara nuevamente a Jerusalén. Sure enough, De seguro, 200 years later, a leader by the name of Cyrus defeated Babylon and returned Israel to the land. 200 años después de esta profecía, Ciro venció a los babilonios y permitió que los israelitas regresaran a la tierra, tal cual como él lo dijo. Every prophecy about Christ's first coming was fulfilled literally. Todas las profecías acerca de la primera venida de Cristo todas se cumplieron de manera literal. Micah prophesied that he'd be born in Bethlehem, Miqueas profetizó que nacería en Belén, and that's exactly where he was born. y es exactamente donde él nació. It was prophesied that Christ would go to Egypt, También se profetizó que Cristo iría a Egipto, and that's exactly what happened when they took him there as a baby to protect him. y es exactamente lo que pasó cuando lo llevaron allá para protegerlo. Isaiah prophesied that he would be born of a virgin. Isaías profetizó que Cristo nacería de una virgen, And that's exactly what happened. y eso fue exactamente lo que ocurrió. David prophesied in Psalm 22 about the crucifixion. David en el Salmo 22 profetizó de la crucifixión de Cristo. And everything he prophesied came true literally. Y todo lo que él profetizó llegó a cumplirse literalmente. Isaiah prophesied that Christ would be rejected.
Isaías profetizó que Cristo sería rechazado. And that's exactly what happened. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. And we have seen without fail Y hemos visto sin fallo every fulfilled prophecy que cada profecía cumplida was fulfilled literally. fue cumplida literalmente. But there are still prophecies yet to be fulfilled. Pero todavía hay profecías que deben cumplirse. Prophecies about the second coming of Christ. Profecías acerca de la segunda venida de Cristo. And other prophecies relating to the nation of Israel. Y otras profecías en cuanto a la nación de Israel. And prophecies relating to the covenants with Abraham and David. Y profecías relacionadas con el pacto entre Abraham y David. And the fact that every prophecy so far has been fulfilled literally Y el hecho de que todas las profecías hasta el momento se han cumplido literalmente, it makes sense that the prophecies that are yet to be fulfilled will also be fulfilled literally. tiene sentido el pensar el que las profecías que están para cumplirse en el futuro también se cumplirán literalmente. I see nothing in Scripture that tells us from this day forward all prophecies will be fulfilled allegorically or spiritually, but not literally. No he visto todavía que estas profecías que se han dado en la Biblia se cumplan de manera alegórica o simbólicamente y no literalmente. And so the principle of interpretation that always leads to a consistent result is a literal interpretation. Así que la interpretación literal nos lleva entonces a un resultado consistente como interpretación literal. The second principle of interpretation is the grammatical principle. El siguiente principio de interpretación es el principio gramatical o el de las relaciones gramaticales. This is a principle that focuses on the use and relationship of words. Y este se enfoca en el uso o en las relaciones de las palabras. Because we believe that inspiration is both verbal and plenary, Y como creemos que la inspiración es ambas cosas, verbal y plenaria, then every single word of the Bible should be given great care to understand. entonces a cada palabra de la Biblia se le debe dar un gran cuidado para entenderla. When we talk about grammar, Vamos a hablar entonces de gramática. we're talking about how words relate to one another. Cuando estamos hablando de gramática, estamos hablando de cómo las palabras se relacionan mutuamente. Individual words form sentences, Las palabras individuales forman frases, oraciones. and sentences form paragraphs. Y estas frases juntas forman párrafos enteros. And all of these express the thoughts of the writer. Y todas estas expresan los pensamientos del escritor. And so it's important to pay special attention to the words of the text. Así que es muy importante darle una atención especial o prestarle una atención especial a las palabras del texto. For example, when you study verbs, Por ejemplo, cuando ustedes estudien los verbos, make sure you understand the tense of the verb asegúrense de que ustedes entienden el tiempo de ese verbo and how the verb is used in the sentence. y cómo es que este verbo se usa en la frase. This is where an understanding of the Greek language will help you. Allí es donde entender el idioma griego será de mucha utilidad. Greek actually has a very complicated verb system. El griego tiene de hecho un sistema de verbos muy complicado. There are very specific tenses of the verbs in Greek that do not exist in Spanish or English. Hay ciertas características de los verbos en griego que no existen ni en el español ni en el inglés. So learning what these verb tenses imply Así que aprender lo que implican estos tiempos de estos verbos will help you come to a correct understanding
of how that word was used. Nos ayudarán a tener un entendimiento correcto de cómo es que estos verbos se usan. And this is again where a good concordance or lexicon will help you understand. Y nuevamente aquí es cuando entra al escenario el uso de un buen léxico o de una buena concordancia para hacer este tipo de interpretación. I think one of the most basic areas of grammar are the pronouns. Una de las áreas básicas de la gramática consiste en los pronombres. A pronoun always refers to a noun. Ustedes saben que un pronombre siempre se refiere a un sustantivo, a un nombre. And so when you're reading a text where you see pronouns, Así que cuando ustedes lean un texto donde vean pronombres, like you or we por or ejemplo, ustedes o nosotros, or he or she or it, o ella o él o ello, make sure you know who the pronoun is referring to exactly. asegúrense con exactitud a quién se está o a qué se está refiriendo este pronombre. Oftentimes, theologians make the mistake of applying a pronoun generally to everyone. En algunas ocasiones los teólogos cometen el error de aplicar un pronombre en manera general a todos. For instance, Por in ejemplo, Romans 5:8, Romanos 5:8 but God demonstrated his love toward us dice allí en Romanos 5:8, lo voy a leer literalmente para ustedes. so that while we were yet sinners, Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Now in that verse, you see the pronoun us used 2 times. Ustedes ven que aquí el pronombre nosotros se usa 2 veces. If you do not interpret that pronoun correctly, Si no se interpreta correctamente este pronombre, you will not know no, what Paul is saying in that verse. no sabrás nunca lo que Pablo está diciendo en este versículo. But if you study the context Pero si estudias el contexto of Romans chapter 5, de este capítulo 5 de Romanos, you will discover that the context refers to people who have been justified by faith. vas a notar que el contexto habla de que está hablando de personas que han sido justificadas por la fe. Those are the us for whom Christ died. Ese es el nosotros por quienes Cristo murió. But you'd be surprised how many theologians ignore the context Pero es sorprendente en cuántas ocasiones los teólogos ignoran el contexto read the word us in verse 8 y leen esta palabra nosotros o este pronombre nosotros en el versículo 8 and conclude that Christ died for everyone in the world. y concluyen que Cristo murió por todos en el mundo. That is very sloppy Bible study. Bueno, ese es un estudio bíblico muy descuidado, Because there was not proper attention paid to the pronouns in the verse. porque no se le prestó una atención apropiada a los pronombres en el versículo. Make sure that you understand the purpose of prepositions. Asegúrense también que ustedes entienden cuál es el propósito de las proposiciones, Prepositions. de las preposiciones, perdón, preposiciones. There are 17 prepositions in Greek, Hay 17 preposiciones en el griego and they all have specific meaning attached to them. y cada una de ellas tiene relacionado con ella un significado específico. And it's important to understand the action and the direction of the action given by the preposition. Y es importante entender la acción y la dirección que la preposición le da a la acción. Also, pay attention to the conjunctions in the verse. También préstenle atención a las conjunciones del verbo. Words like and,
Por ejemplo, y, or but, o pero, or. o. These are very important conjunctions that put two parts of the sentence together. Y estas son conjunciones especiales que ponen dos partes de una frase juntas. And if you miss the conjunction, you might miss the meaning of what is being said. Y si ustedes pierden esta conjunción o no la consideran, ustedes se pueden perder el significado de lo que se quiere decir. For example, in Ephesians chapter 2, Por ejemplo, en Efesios capítulo 2. in the first 3 verses of that chapter, Paul describes the condition of an unsaved person. En los primeros 3 versículos, Pablo describe la condición de una persona no salva. He is not saved, Una persona no salva. therefore he is disobedient to God. Al ser no salva, por lo tanto, es desobediente a Dios. He's dead in his sin. Está muerto en sus delitos y pecados. He's depraved in his mind. En su mente es una persona depravada He's doomed to the wrath of God. y está condenado a la ira de Dios. And then in verses 4, 5, 6, and 7, Pero luego, en los versículos 4 hasta el 7, God describes how he saves the sinner. Dios describe aquí cómo es que Él salva a los pecadores. And there is a very important conjunction that connects the first 3 verses with the next 4 verses. Y hay una conjunción muy especial que une a los primeros 3 versículos con los siguientes 4 versículos. And that is found at the beginning of verse 4 of that Y passage. se encuentra al principio del versículo 4 de este pasaje. But God. Miren que dice allí, pero Dios. We've just heard how hopeless the sinner is, Hemos visto cuán incapacitado está el pecador, but pero God. Dios. And then it tells us what God did to Y- save the sinner. Y luego entonces se nos dice lo que Dios hizo para salvar a este pecador incapacitado. The passage would have an entirely different meaning if Paul had said, and God. El pasaje hubiera tenido todo un significado diferente si Pablo hubiera dicho y Dios. Because then it would sound like the sinner and God are in a cooperative effort in salvation. Porque entonces sonaría de que el pecador y Dios estarían en un esfuerzo cooperativo para lograr la salvación. But by using the conjunction but, Pero al usar la conjunción pero, he demonstrates that what the sinner does and what God does has nothing in common. y aquí demuestra Pablo entonces que lo que el pecador hace y lo que Dios hace no tienen nada en común. A sinner sins and is hopeless. Un pecador peca y está incapacitado. There's nothing he can do to bring about his salvation. No hay nada que él pueda hacer para atraer para sí su salvación. But God did everything. Pero Dios hizo todo. It was God and God alone that saves the sinner. Fue Dios y Dios solo quien salva al pecador. One of my favorite preachers is D. Martin Lloyd Jones. Uno de mis predicadores favoritos es Martin Lloyd Jones. Has anybody ever heard of D. Martin Lloyd Jones? ¿Alguien ha escuchado a Martin Lloyd Jones? Heard of him? You need to get acquainted with him if you haven't. Si ustedes lo tienen como el favorito, deben de familiarizarse con él. He was a faithful pastor and author for almost 50 years. Él fue un famoso pastor y un autor por más o menos unos 50 años. He died in 1982. Él murió en el 82. You can still get recordings of him preaching. They're available on the internet. Y ustedes todavía pueden obtener en internet grabaciones de sus predicaciones. And many of his books have been translated into Spanish. Y muchos de los libros que escribió se tradujeron al español. Well, I tell you this because he is well known for many famous sermons. Bueno, yo les digo esto es porque él es muy conocido por unos
o muchos sermones famosos. And one of his most famous sermons is entitled, But God. Y uno de sus sermones más famosos se titula, Pero Dios. He spent an entire hour preaching a sermon about the word but. Él predicó un sermón de 1 hora explicando la palabra pero. He paid very good attention to that conjunction. Él le prestó muy buena atención a esa conjunción pero. And that sermon was just a powerful statement of how God saves hopeless sinners. Y este sermón es una declaración poderosa de cómo es que Dios salva a pecadores incapacitados. So do not ignore the grammar when Así- you are studying the text. Así que cuando estén estudiando el texto, por favor, no ignoren la gramática. Words mean things. Las palabras significan cosas. They're used in relationship to one another in specific ways. Son usadas en relación las unas a las otras de maneras específicas. And the way each word is used is critical to the proper interpretation of that text. Y la manera como las palabras son usadas llegan a ser críticos para la interpretación apropiada del texto. A third principle Un tercer principio. is the historical principle. Este es el principio histórico o el contexto histórico. It is important to understand the history at the time the text was written. Es importante entender la historia en el momento en el cual el texto fue escrito. Every book of the Bible has a historical setting. Todo libro de la Biblia tiene un contexto histórico. And that historical setting is important to the understanding of the text. Y ese contexto histórico es importante para el entendimiento del texto. And I think that as you learn more and more about the historical setting, you'll be more clear on what the author was attempting to say. Y yo pienso que entre más ustedes se familiarizan con el contexto original de un escrito, más entendimiento tienen de lo que el texto dice. And so as you study the history behind the text, Ahora, cuando ustedes estudian la historia detrás del texto, you will come to a greater understanding of the text. ustedes entonces llegarán a un mejor entendimiento o mayor entendimiento del texto. The historical principle includes all sorts of things. El principio histórico incluye todo tipo de cosas. It includes geography, Incluye la geografía, the culture of the time, la cultura del tiempo, the customs of the time, las costumbres de ese entonces, the events that were taking place at the time, los eventos que estaban llevándose a cabo en ese tiempo. even the politics makes an important contribution to the understanding of the text. Aún la política hace una contribución importante al entendimiento del texto. One example of how, well, actually I already gave you an example Bueno, yo ya les di un ejemplo when we talked about the hour of Christ's crucifixion. cuando hablamos de la hora de la crucifixión de Cristo. That was a cultural understanding Bueno, that ese- helped us interpret properly. Ahora, ese es un entendimiento cultural que nos ayuda a entender correctamente. Let me give you an example of how a custom or tradition makes the understanding of the text clear. Voy a darles un ejemplo de cómo las costumbres, la tradición, hace que podamos entender claramente un texto. Let's go to Mark chapter 7. Vamos a Marcos capítulo 7. In verse 1, we see that the Pharisees and scribes were present while Jesus was eating with his disciples. Bueno, vemos allí que los fariseos y los escribas estaban presentes mientras Jesús comía con sus discípulos. And of course, they were always spying on Jesus, hoping to find fault with him.
Y bueno, por supuesto, ellos siempre estaban espiando a Jesús para ver si encontraban alguna falla en él. And in verse 2 of Mark 7, Y miren que en el versículo 2 de capítulo 7, go ahead and read verse 2. vamos a leerlo, dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Back in those days, eating was done with the fingers. En ese entonces el comer se hacía con los dedos. You would pick up the food and put it in your mouth. Ustedes tomaban la comida con los dedos y se la ponían en la boca. And it tells us in the text that the Pharisees found fault because the disciples had not washed their hands. Y se nos dice en el texto que los fariseos encontraron una falla en ellos porque ellos estaban comiendo con las manos sin lavar. Now, I've got to tell you, I think this verse was my grandmother's favorite verse. Yo creo que este versículo era el versículo favorito de mi abuelita. Because I remember when I was a little boy, my grandmother would always say, wash your hands before you eat. Porque mi abuela siempre nos decía cuando yo estaba pequeñito, lávate las manos antes de comer. And as a little boy, I would often say, why? Y como cuando yo estaba niño, yo siempre preguntaba, ¿por qué? And she said, Y ella decía, even Jesus got in trouble for not washing his hands. aún Jesús se metió en problemas por no lavarse las manos. Oh, well, I guess I better wash my hands. Entonces decía, bueno, entonces me debo lavar las manos. But as I studied this text as a grown-up, Bueno, cuando yo empecé a estudiar este texto, ya cuando estaba más crecido, I realized that this text had nothing to do with cleanliness or hygiene. me di cuenta que este versículo no tenía nada que ver con la limpieza o con la higiene. In the days of Christ, they didn't even know what germs were. En los tiempos de Cristo, la gente ni siquiera sabía que era un germen. Germs were not discovered. Ni siquiera se habían descubierto en ese entonces. Germs were not discovered until the 18th century. Los gérmenes se descubrieron más o menos en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Prior to that, not even doctors washed their hands before they did surgery. Antes de esto, ni siquiera los doctores se lavaban las manos antes de hacer cirugía. So the issue here in Mark could not have been wash the germs off your hands. Así que el asunto aquí no pudo haber sido que se quitaran los gérmenes con agua antes de comer. Actually, what it was a custom that the Pharisees added to the law. De hecho, el asunto aquí se trataba de una costumbre que los fariseos y los escribas le habían añadido a la ley. The Pharisees hated the Samaritans. Los fariseos odiaban a los samaritanos. And in a busy city like Jerusalem, Y en una ciudad ocupada, llena de gente como Jerusalén, especially in the marketplace where it was very crowded and people were always bumping into each other, especialmente en el lugar del mercado, en la plaza de mercado, donde estaba lleno de gente y las personas se tropezaban unos con otros. the Pharisees reasoned that by touching someone, Los fariseos razonaban que al tocar a alguien, they may have gotten Samaritan dust on their fingers. debieron de haber cogido polvo de los samaritanos en sus dedos. And when they picked up their food and put it in their mouth, Y que cuando ellos tomaban su comida y la ponían en sus manos, en su boca, they were afraid that Samaritan dust would enter their body, ellos tenían temor de que el polvo de los samaritanos les entrara al cuerpo. which they thought would defile them, Y lo que pensaban era que este polvo los iba a contaminar, since they considered the Samaritans a defiled people. puesto que ellos consideraban que los samaritanos eran personas contaminadas. So they went through this little ritual before they ate a meal. Así que ellos hacían este ritual antes de comer una comida. On the table there was a small bowl with water in it, Allí en la mesa había
un recipiente con agua en él. and they would take their fingertips and just dip it in the water, Ellos cogían las puntas de sus dedos y simplemente las metían en el agua throw off the water, y tiraban el agua. and they said that ceremonially cleansed their hands of all Samaritan defilement. Y ellos decían que ceremonialmente esta acción limpiaba sus manos de toda contaminación que vendría de los samaritanos. Now we can eat without being afraid of defiling our body with Samaritan. Ahora podemos comer tranquilamente sin tener temor de contaminar nuestros cuerpos con los samaritanos. We know from verse 3 that this was a tradition of the elders. Y cuando miramos el versículo 3 nos damos cuenta que esta era una tradición de los ancianos. And so when Jesus did not follow that tradition, Así que cuando Jesús no siguió esta tradición de los ancianos, they found fault. entonces ellos encontraron en él una falla. And so they confronted Jesus. Así que entonces lo confrontaron. But when they confronted Jesus, Pero cuando lo confrontaron, Jesus gave them a sermon that really pointed out their hypocrisy. Jesús entonces les dio un sermón que sacó a relucir su hipocresía. He reminded them that Isaiah prophesied that they would be a bunch of hypocrites. Él les recordó que Isaías había profetizado que ellos serían una cantidad de hipócritas. He said, "You honor me with your mouth, but your heart is far away. Ellos dicen, ustedes me honran a mí con sus bocas, pero su corazón está lejos de mí. And you make more important the traditions than the commandments of Y God." ustedes han hecho más importantes las tradiciones que los mismos mandamientos de Dios. He said, "You reject the commandments, but you hold to your tradition." Él les dijo, ustedes rechazan los mandamientos y ustedes se aferran a las tradiciones. And then he identified a few of the other traditions that they do to break the commandments. Y luego él identificó las otras tradiciones que ellos seguían para quebrantar los mandamientos. And then he concluded by saying, "You make the word of God of no effect because of your tradition." Y él les concluye diciéndoles, ustedes invalidan la ley de Dios por seguir sus tradiciones. So I'm sure at that point they wished they had never brought the subject up in the first place. Y estoy seguro de que después de este sermón ellos desearon que nunca hubieran tocado el tema. But Jesus made it clear that this custom was not a God-given custom. Pero Jesús entonces les aclara de que esta costumbre no era una costumbre dada por Dios. But you wouldn't know that unless you understood the historical context in which this was written. Pero ustedes no hubieran sabido esto si no hubieran sabido el contexto histórico en el cual fue escrito este texto. And realized that the issue was not cleanliness or hygiene, but keeping a Jewish custom. Y se hubieran dado cuenta de que el asunto aquí no era un asunto de higiene o de limpieza, sino más bien de seguir una costumbre inventada por los judíos. Let's go ahead and take our next break. Vamos al descanso.